serle agradable continuamente al Señor, enfocados continuamente en su obra para vivir vidas inspiradas, vidas motivadas, vidas desafiantes, vidas que vayan al frente alcanzando aquellos proyectos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero se hace difícil. Estos dos habían estado presenciando allí los episodios, los acontecimientos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Estaban viendo cómo hasta ese momento entendían su libertador, el redentor del pueblo de Israel. Quizás le daban más un tinte político que un tinte espiritual. Había sido crucificado. El maestro había muerto. ¿Cómo le habían entregado? ¿Cómo le habían sentenciado? Diciendo, con él hicieron lo que quisieron. Ya está, la causa se perdió. Acá se terminó todo. Volvamos a nuestra rutina. Y allí pesadamente me los imagino caminando por aquellos caminos polvorientos. No tuve la oportunidad de transitar. Seguramente serían polvorientos, pedregosos. Me los imagino como arrastrando sus pies, con cierto pesimismo, tristeza, decepción, desánimo, desesperanza y hasta desilusión. Decime si alguna vez, a pesar de ser salvos y de tener al Señor Jesucristo, en tu humanidad no te has sentido de esta manera. Estos volvían arrastrando los pies a Emaús, una pequeña aldea casi insignificante. Aquellos que han estado allí probablemente nos puedan agregar algún dato más, pero dicen que casi no quedan ni siquiera restos arqueológicos de lo que fue esa zona. Volvían a la insignificancia de sus vidas, arrastrados por la decepción, por el pesimismo, por no haber entendido aquello que el Señor había venido a comunicarles. Ahora en el camino ellos no solamente iban entristecidos, sino que había desacuerdo, como que no se explicaban por qué habían pasado estas cosas y discutían entre sí. Quizás se agregaban datos unos al otro, o el uno al otro, diciendo, ¿viste lo que pasó? ¿Y viste cómo le hicieron? ¿Y viste? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, los famosos por qué en lugar de los para qué. Y allí estos hombres completamente derrotados en el medio del camino y en el medio de sus pláticas son interrumpidos por la presencia del Señor Jesucristo. El oportuno Señor Jesucristo, que llega cuando todos sus sentidos están siendo confundidos. Que llega en el momento que los hombres habían bajado la mirada y habían perdido la perspectiva. Que habían comenzado a olvidar las enseñanzas. En ese momento preciso, otra vez el Señor irrumpe en sus vidas y les pregunta, ¿qué conversaciones son estas que ustedes tienen? Yo a veces me imagino al Señor en medio de mis momentos de desánimo, en medio de mis luchas y en medio de mis momentos de cansancio, golpeando la puerta de mi corazón. De hecho, lo he percibido muchas veces cuando uno abre la palabra. Alguna vez te tiene que haber pasado. Y el Señor te dice, ¿pero qué es esto que estás pensando? ¿Cómo podés pensar estas cosas? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿En qué momento bajaste la mirada y perdiste la perspectiva? Y el Señor nos llama en esta mañana una vez más a dejarnos sorprender por su presencia. Aunque los ojos de estos hombres hasta el momento estaban velados y no podían ver quién estaba junto a ellos, el Señor ve a sus ojos porque no quiere que le descubran, sino hasta antes de revelarle y de abrir el paquete completo para que puedan ser otra vez fascinados por la presencia del Señor en sus vidas. Él sigue caminando y abre la Escritura. Abrir la Escritura de una manera hablada, ¿no? Simbólica, porque el Señor comienza a recitar de memoria todo aquello que las Escrituras hablaban acerca de Él, todo lo que los profetas habían narrado acerca del mismo Señor. Y estos hombres, a pesar de todo aquello y que comienza el Señor a narrar, seguían en medio de su insensatez, en medio de su falta de comprensión, embargados por sus pensamientos pesimistas, a pesar de que había habido un testimonio de aquellas mujeres que habían ido muy de mañana antes que el sol saliera al sepulcro y no habían visto al Señor y se encontraron con la presencia del ángel que les anunció, yo sé a quién buscáis, no temáis vosotras, yo sé que buscáis al Cristo, no está aquí, pues ha resucitado. Ellas fueron, lo comunicaron a los otros, pero a pesar de todos esos testimonios, el pesimismo,
La falta de experiencia personal con el Señor Jesucristo. El no haber sido impactados ellos por el Señor Jesús hasta este momento hacía que siguieran en un pozo de desilusión. Llegaste en esta mañana, no sé cómo fue tu semana. Yo sé que ningún día es fácil y que cada día es como una nueva película que se nos presenta. Constantemente somos sorprendidos, ya no nos sorprenden las malas noticias. Vivimos en medio de una sociedad, un mundo plagado de malas noticias. El pecado ha afectado y ha corrompido absolutamente todo. De hecho, hablamos muchas veces con hermanos y hemos compartido también estos días con algunos. En nuestras iglesias ya no entran personas, podríamos decir, sanas, familias, entran trozos. Entran personas en pedazos, familias en pedazos. Estamos viviendo los tiempos de la parábola del buen samaritano, ¿no? Están allí al costado del camino, tirados, lastimados. Y así vienen a nuestras congregaciones, así los encontramos cuando vamos a caminar las calles, a predicar el Evangelio. Ahora, todo esto tiene en algún sentido un grado de afectación también para nosotros. Porque muchas veces todo esto nos invade y es demasiado grande para poder procesarlo. Y en medio de esto estamos nosotros, la iglesia, los redimidos por el Señor Jesucristo. Pero es completamente humano y es completamente comprensible, querido, que muchas veces nos sintamos desanimados. No somos Superman, no somos superhéroes. Por eso, en esta mañana yo quiero que podamos fijarnos en la irrupción que el Señor Jesús una vez más nos propone hacer en nuestra vida. El Señor les dice a estos hombres en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer. Es hora de volver a creer. Es hora de mirar nuevamente al Señor Jesucristo, al crucificado. Por supuesto que sí, como venimos a hacer en esta mañana. Aquel que pocas horas antes de ir a la cruz derramaba y comenzaba su reguero de sangre hasta el Calvario, en aquella oración en el Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Volviendo allá a sus discípulos durmiendo, que tampoco habían entendido el significado de lo que el Señor había ido a hacer en esa hora y en ese lugar. Y a pesar de todo, el Señor se entrega a aquellos que venían abruptamente a interrumpir en medio de la noche para llevarlo detenido y enjuiciarlo injustamente y acusarlo de tantas cosas que él no había hecho. Y él fue a la cruz, abandonado por todos, en la hora más cruel. Y allí estaba el Señor pagando por vos y por mí. Lo que nuestros pecados merecían, el Señor lo estaba pagando. Pero también nos trasladamos horas más adelante y donde tiene lugar este episodio, ya el Cristo habiendo pagado, ahora se muestra resucitado. Aquel que descendió hasta el lugar de los muertos, venció la muerte y ascendió con poder, removió la piedra para mostrarse resucitado, para decirnos, como dice el himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Para decirnos, yo he vencido la muerte. El que cree en Cristo tiene vida. Yo les doy vida y vida en abundancia. Y todas esas son promesas para cada uno de nosotros. Pero necesitamos recobrar la vista, a pesar de los combates diarios, a pesar de ser invadidos por el pesimismo y por nuestra humanidad. Evidentemente estos hombres, mientras escuchaban la palabra del Señor, algo empezó a cambiar. Cuando escuchamos la palabra del Señor, las cosas cambian. Comenzaron a cambiar. Comenzaron a sentirse de una manera extraña. Quizás no tan extraña porque yo creo que habrían recordado esas sensaciones que antes habían vivido. Comenzaron a recordar cómo se sentían antes. Ya el episodio de la desilusión, de la decepción comenzaba como a hacerse a un lado y comenzaban a recordar sus entrañas, como que yo me imagino comienzan a moverse. Imagínate vos en ese momento caminando junto al Señor.
efectivamente algo tiene que pasar. Al punto de que ya a la hora, el Señor, un estratega magnífico, espectacular. El sol ya se ponía, eran tiempos peligrosos. Lo invitan a quedarse, llegan a Emaús, lo invitan a quedarse en sus casas, porque él hizo como que iba más lejos. Entró en su casa y como era la costumbre de aquel tiempo, le recibieron y le dieron a él para que parta el pan, un trozo de pan, iban a compartir a modo de cena en aquella hora, cansados del camino. Y cuando el Señor Jesucristo parte el pan y lo bendice, escuchan aquellas palabras. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá dicho el Señor? ¿Cuál habrá sido su bendición? ¿Cuál habrá sido su oración en ese momento? Y en ese momento ellos, ya aquello que comenzaban a sentir en su interior como una quizás una cuestión en sus entrañas, ahora ya estalla, sus ojos son abiertos y hay una expresión acá magnífica. Cuando ellos pueden ver nuevamente al Señor, recobran la visión, arde el corazón, se encienden y abren sus ojos y ya no le ven. Él había desaparecido de su vista. El objetivo del Señor había sido cumplido. Traerle nuevamente el ánimo, la esperanza, que recobren la visión a aquellos que caminaban fatigados y que habían venido arrastrando los pies por todo el camino. Ahora yo quiero que vos puedas pensar en esta última parte del pasaje. A mí me fascina. Aquellos que habían caminado decepcionados, desanimados, desesperanzados, desilusionados, arrastrando los pies, que habían discutido, que no lo entendían, con dolor de panza quizás por toda la amargura que habían visto y que habían vivido, de repente ahora son completamente transformados por la presencia del Señor. Y los que habían arrastrado sus pies, ahora no les importa la noche, ni el horario, ni los peligros, ni absolutamente nada. Y en esa misma hora vuelven corriendo a Jerusalén donde estaban los otros reunidos. El Señor Jesucristo cambia absolutamente todo en nuestra vida, nos trastorna. Bendito trastorno. Y llegan a esa casa y me los imagino abriendo la puerta y ellos van como a dar el novedón. Él vive, ¿no? Ha resucitado. Y de repente escuchan que todos están hablando de lo mismo. Yo creo que se miraron uno al otro y dijeron, che, llegamos tarde. Pero allí comienzan a escuchar los testimonios de otros que le habían visto. Y ellos se suman a los testimonios. Ahora tenían una historia personal, una experiencia de fe para contar. Y esa casa se llenó de un solo comentario. ¿Sabés cuál era el comentario? Algunos decían, Él vive. Otros decían, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¿No te hubiera gustado estar en esa casa? ¡Qué espectáculo! A mí me emociona de solo pensar el alboroto que se habrá armado. Aquellos que estaban escondidos en ese momento, no sabían cómo iba a seguir la cosa, Iban a ser perseguidos. Pero aquellos que se habían refugiado, ahora ya no les importaba nada. Me imagino que la casa se llenó de luz, se llenó de algarabía, se llenó de risas, se llenó de exclamaciones y se llenó de abrazos. Él vive. Y ya no ardían los corazones de estos dos, ardían los corazones de todos. Querido hermano, en esta mañana el Señor nos invita a que le miremos en la cruz, pero que arda nuestro corazón al verle resucitado. Porque eso es lo que necesitamos para seguir adelante lo que nos falta. Que cada día nuestro corazón arda viendo a aquel que vive. Y miren, ustedes me van a quizás a tratar de no sé si de muy moderno, demasiado práctico. Pero me gustaría recrear la escena de aquella casa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo te invito a que agarres a la persona que tengas más cerca, le des un abrazo, parate en el lugar donde estás con reverencia y le des un abrazo y puedas decirle, Él vive. Él vive. Porque eso es lo que venimos a celebrar en esta mañana.
que porque Él vive, nosotros triunfaremos mañana.